vamos a ver un poco el tema de seguridad, ¿sí? Más que nada la parte de base de datos, ¿sí? Bueno, prácticamente nos dice que el concepto de seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema y de información, ¿sí?, de una organización sean utilizados de manera en la que se decidió, ¿no es cierto?, y que el acceso a esa información solamente sea posible para aquellas personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización, ¿sí? O sea, básicamente lo único que mencionamos y hacemos referencia cuando hablamos de seguridad, creo que esto no solamente no solamente impacta en lo que es el concepto de informática, digamos, o sea, impacta en cualquier área, ¿no es cierto?, de seguridad, es decir, bueno, voy a asegurar, en el caso de lo que son sistemas informáticos, asegurar la información, asegurar los data centers, justamente que son los que se guardan la información, justamente ¿para qué? Para que no puedan entrar personas que no están autorizadas, ¿sí? Y que la información solamente pueda darse permisos para aquellas personas que tengan autorización. Entonces, si nosotros desarrollamos un sistema para un negocio y ese negocio cuenta con no diría que un super mega data center, pero sí consta, ¿no es cierto?, en algún lugar donde va a almacenar o donde va a alojar lo que viene a ser el servidor. Esos lugares hay que asegurarlo para que no entre cualquier persona, ¿sí?, y quiera hacer cualquier otra cosa sobre el sistema, ¿no? En lo que cuando se habla, digamos, del tema de seguridad, seguramente habrán escuchado hablar del término de hackeos y la ciberseguridad, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de una persona que se dedica al tema del hacking, ¿sí?, es una persona que está buscando vulnerabilidades en los sistemas justamente con la finalidad de poder encontrar huecos y poder corregirlos y arreglarlos, ¿sí? Esa persona es un hacker, ¿no es cierto? Hay empresas, digamos, que contratan justamente para que hackeen los sistemas y así poder encontrar y localizar huecos que se puedan filtrar información. Entonces ellos se encargan de localizar eso o encontrar esas cosas y poder brindar una solución. Ahora, una persona que te hackea el sistema y hace otra cosa con esa información, te hace un chantaje o vende o distribuye esa información, bueno, eso ya es ciberdelincuencia, ¿no? Ahí ya hay otra intención de esa persona y ya no se le considera hacker, sino que ya es un ciberdelincuente que hizo cualquier cosa con tus datos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de seguridad no es más que simplemente asegurar los recursos del sistema, asegurar la información, ¿sí? Respecto a lo que es asegurar la información, bueno, ahí nos toca ver si manejamos permisos, si manejamos roles, ¿sí? Asignar, decir, bueno, tengo usuarios en el sistema, voy a crear esos usuarios en la base de datos, a esos usuarios les voy a dar ciertos permisos que van a poder acceder a ciertas bases de datos, a ciertas tablas, van a poder hacer determinadas cosas sobre esos datos, ¿sí? Bueno, eso consiste, ¿no es cierto?, en la parte de asegurar la información de las bases de datos, ¿no? Por eso digo que este concepto de seguridad se aplica no solamente en el área de la informática, se aplica en cualquier otra área, ¿no? O sea, hay que asegurar que los recursos de una empresa estén seguras, ¿no?, de que no venga otra persona y se apropie del ajeno. Entonces, bien, respecto a tipos o niveles donde se puede aplicar seguridad a nivel físico, que menciona la seguridad sobre los servidores, justamente, que es donde residen las bases de datos, donde está el sistema de gestor de bases de datos, ¿no es cierto? No sé si tuvieron la posibilidad o no de poder ingresar a un data center. Yo tuve la oportunidad de una excursión de entrar a los servidores, a los data centers que tiene una empresa acá de Misiones, que se llama Marandú Comunicaciones, que tenían todos
fuimos a hacer un recorrido y ahí tuve la posibilidad de poder entrar, digamos, a esa sección. Y bueno, están todos los servidores donde se almacena toda la información. Obviamente que ahí accede solamente el personal autorizado de la empresa, porque ahí es el lugar justamente donde se almacenan todos los datos, literalmente, ¿no? Los servidores son más que nada equipos que están funcionando las 24 horas del día, ¿sí? Entonces las aplicaciones se conectan a esos servidores para obtener justamente los datos, ¿no? Bueno, el tema físico está muy relacionado con la parte humana, ¿no es cierto? Porque la parte humana, el personal encargado, ¿sí? Tiene que ser un personal calificado y de confianza, justamente que no esté dispuesto a realizar sobornos o, por ejemplo, la parte de ingeniería social. Sí, o sea, no vamos a poner a una persona encargada de seguridad de los data centers que, no sé, digo, tiene que ser una persona de confianza, ¿no? Porque después llega que el amigo del amigo, que el amigo entró al data center porque decir, che, no conozco un data center, ¿será que puedo entrar de onda para chusmear? Y uno realmente desconoce las intenciones de las otras personas y por ahí puede comprometer, le perjudica a uno prácticamente, ¿no? Porque es decir, bueno, sí, che, yo confiaba, pero ¿qué onda? Me hackeaste el sistema, ¿no? Es decir, bueno, en la parte física, la parte de asegurar justamente el tema de los servidores, la parte humana, justamente personal de confianza, ¿no? O sea, esto no es algo que solamente se aplica en la informática, se aplica en cualquier área de la vida humana, ¿no es cierto? Todos somos humanos. Y después a nivel de red, obviamente, ¿no? Porque tener en cuenta de que los sistemas, más cuando hablamos de sistemas web o aplicaciones o cualquier otro dispositivo, como los teléfonos inteligentes o los smartwatch, por ejemplo, son aplicativos que se conectan a servidores y esos servidores son los que acceden a las bases de datos, ¿sí? Entonces toda esa información viaja por la red, ¿sí? O sea, es decir, ustedes desarrollan una aplicación, esa aplicación se va a conectar a un servidor y en esa conexión viaja la información, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los datos, ¿sí? Tienen que ir cifrados. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, a los chicos de diseño web que estábamos hablando un poquito, descifrar la información que viaja, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he visto sistemas de logueo, ¿sí? Por ejemplo, un login en una aplicación web donde simplemente colocaban el usuario y la contraseña y lo enviaban como texto plano. Si bien, digamos, la aplicación tenía certificaciones SSL que te garantizan un cifrado de datos, pero si bien vos decís cómo vas a enviar texto plano a los servidores, digamos, por lo menos encriptás información y que el servidor sepa qué tipo de encriptación tiene, que lo desencripte y que trabaje, digamos, con datos encriptados, digamos, no más cuando es un usuario y una contraseña, ¿no? ¿Por qué? Por el mero hecho, ¿no es cierto?, de que toda la información viaja por la red, ¿sí? Entonces, ese tipo de información sensible, como mínimo podemos cifrar los datos para que viajen del cliente al servidor. Así que bueno, esa práctica hay que tenerla en cuenta. Así que bien, en términos de seguridad, bueno, nivel físico, nivel humano, a nivel de red, a nivel de aplicación, ¿sí? Aplicar seguridad. Por acá nace la pregunta, ¿no? ¿Dónde implementar seguridad? En todos los lugares donde sea posible. Seguridad a nivel de sistemas de gestores de base de datos o seguridad a nivel de aplicación. Y yo te diría que lo más conveniente sería hacerlo en los dos lugares. Aplicar seguridad a nivel de aplicación, aplicar seguridad a nivel de sistemas de gestores de base de datos, ¿sí? Parece que es mucho control, pero en realidad no, ¿sí? A nivel de aplicación, como les comentaba, nosotros podemos cifrar los datos. En el caso de aplicaciones web, utilizar tokens, validar esos tokens, ¿sí? O crear sesiones.
A nivel de base de datos podemos crear usuarios, podemos crear roles, a esos usuarios le podemos asignar permisos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, entraría un tema, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero el mismo usuario que lo creó para la base de datos, ese mismo usuario lo voy a utilizar para que el usuario se loguee a nivel de aplicación, o puedo tener, por ejemplo, un usuario a nivel de aplicación y ese usuario va a tener un nivel de acceso a la base de datos con otro usuario, ¿sí? Ahí uno tiene que diseñar un mecanismo, decir, bueno, cómo voy a implementar para que el usuario se loguee al sistema, ¿sí? No sé si me explico en ese sentido, ¿no? Pero digo, ustedes pueden tener una base de datos y pueden crear, por ejemplo, un usuario que acceda a esta base de datos, que se pueda conectar y pueda obtener ciertos datos y ciertos permisos. Pero también podrían pensarlo en la aplicación. Esa aplicación puede tener un usuario y ese usuario está asociado con un usuario de la base de datos. Entonces decís, bueno, a este usuario le voy a asignar un usuario de la base de datos y ese usuario de la base de datos tiene un rol, ¿no es cierto?, que le va a dar permiso a ciertas tablas, por ejemplo. Entonces el usuario se conecta con el usuario de la aplicación y automáticamente, bueno, se hace una lógica para detectar qué usuario tiene de conexión con base de datos. O bien podemos tener simplemente un único usuario en base de datos y que crear una cuenta de usuario y que el usuario se loguee con esa cuenta, ¿no? Y siempre hace peticiones a la base de datos con un usuario por defecto, ¿sí? Hay diferentes formas de implementarlo. La idea es decir, bueno, ¿dónde lo implemento? Implemento a nivel de aplicación, valido los datos a nivel de aplicación, o, ¿no es cierto?, creo en ambos lugares, a nivel de usuario de base de datos, a nivel de aplicación, ¿sí? Eso también va a depender bastante de la forma en cómo nosotros nos conectemos a la base de datos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una forma desde la aplicación, para poder conectarnos a una base de datos tenemos que establecer primero más que nada una conexión, ¿sí? Entonces podemos utilizar este mecanismo que para establecer la conexión, bueno, recupero el usuario de conexión a base de datos y me conecto y hago todas las operaciones que tengo que hacer. En el caso, por ejemplo, de utilizar ORMs, ahí ya es un poquito complicado porque hay que ver si el usuario a la conexión a la base de datos generalmente se termina guardando en un archivo de configuración, ¿sí? Ahí hay que ver cómo uno decide implementar ese sistema o ese mecanismo de conexión a la base de datos. Claro, acá menciona validar a nivel de base de datos, validar a nivel de aplicación, validar a nivel de cliente. Acá sería, por ejemplo, una aplicación web, que este sería el lado del cliente, el famoso frontend, y a nivel de aplicación sería, por ejemplo, el backend. Y tenés la base de datos. Ahora que me pongo a pensar, este mecanismo no estaría mal, ¿no? Cuando das de alta a un usuario, das un usuario y a ese usuario le asignas un usuario de base de datos de conexión, entonces mantenés control de conexión a esa base de datos directamente. Está bueno. Eso se me ocurrió ahora recién. Porque claro, porque la aplicación, claro, yo lo estaba viendo desde un solo usuario. O sea, yo acá en el MySQL, acá tenemos un solo usuario, que es el usuario root, pero eso no era la contraseña, era ISIR 2024.
este es mi usuario. Y este usuario, showgrams por root. Este me tira todos los permisos que tiene. Me gustó este mecanismo, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Cuando vos das de alta a un usuario en la aplicación, a ese usuario vos le asociás un usuario a nivel de base de datos y ese usuario vos podés darle permiso únicamente y exclusivamente a una base de datos puntual y que no pueda hacer ninguna otra cosa sobre alguna otra base de datos. Parece medio mucho quilombo, pero está bueno, está bueno ese mecanismo. Y no utilizar un único usuario de conexión con la base de datos. Porque a lo que voy es, ustedes tienen un aplicativo, ¿sí? Esto lo vemos en programación web, que tienen un backend, digamos, que va a correr y van a tener un cliente que hace peticiones a este backend, ¿sí? Un usuario. Entonces vos podés decir, bueno, tengo un usuario, ese usuario generalmente le asignas un rol y le asignas los permisos, ¿no es cierto? Y ahí vos podés, pero si creás el rol, vos podés crear rol específicamente de la base de datos. Ese está bueno, Si le asignás un rol y ese rol es un rol de base de datos, entonces sí, ahí aseguras tanto a nivel de aplicación y aseguras tanto a nivel de base de datos si utilizas roles creados en la base de datos. Esa está buena. Crear el rol. Estaría parecido como usar la seguridad Windows, usar usuario, admin y bueno, en este caso estaría bueno usar usuario, admin y por ejemplo algún administrador de base de datos, por ejemplo, para que solo el administrador de base de datos pueda sacarme la base de datos y acceder a la base de datos. Claro, no, lo que iba pensando es si tengo una tabla de usuario y esta tabla de usuario tiene una relación con una tabla rol, pero esto está a nivel de tabla en base de datos y este rol tiene sus permisos, entonces puede que yo agarre, acá tendría los permisos, tendría el usuario, yo le asigno un rol y este rol es de permiso, pero estos roles son roles que yo creo para poder gestionar el nivel de aplicación. Pero estaba pensando en que yo estos roles lo puedo asociar con un rol de sistema de gestor de base de datos, entonces ya ocupo ambos. O sea, tengo rol para analizar desde el aplicativo con datos, pero a su vez también este mismo rol, como es un rol de gestor de base de datos, si bien por ahí hay un filtro en la aplicación, va a fallar en el motor de base de datos. Ponele que no se haya alguna cosa media rara en el aplicativo, falla la validación y pasa igual y llega al motor de base de datos, pero como es un rol vinculado al de base de datos, va a fallar acá en la base de datos y no le va a dejar hacer algo. Siempre que coincidan estos roles, ¿no? Está bueno. Hay que pensar ahí un poquitito cómo armarlo, ¿no? Un usuario que tenga las claves se puede conectar directo al servidor utilizando Workbench.
Y si vos tenés el usuario y la contraseña, sí. Digo no porque acá, por ejemplo, en mi caso, acá en la compu, acá si yo accedo si yo me quiero conectar al MySQL de acá, el usuario es root y yo conozco la contraseña y ya accedo y tengo conexión con la base de datos. Y acá yo puedo hacer un show de databases y puedo ver todas las bases de datos. Pero, porque a nivel de aplicación, depende de cómo vos armes la conexión desde tu aplicación a la base de datos, ¿no? Vos podés, si haces, digamos, utilizando MySQL Client, vos primero vas a tener que obtener una conexión, ¿sí? Y una vez que obtuviste la conexión con tu base de datos, vas a poder hacer cualquier consulta SQL, ¿sí? Entonces, por eso decía que vos puedes loguearte con un usuario en la aplicación que es un usuario que también se crea a nivel de base de datos, o pueden ser usuarios diferentes, ¿sí? Nada más que va a tener que haber una relación para que vos puedas establecer la conexión con tu base de datos. Lo que sí vas a tener un poquito mayor de control de que vos, si es un usuario de base de datos, vos vas a poder asignarle específicamente qué base de datos puede ver ese usuario puntualmente. En este caso yo veo todas las bases de datos, ¿sí? DB compras, DBTs, que son las que están acá en el Workbench. Entonces, si un usuario tiene permisos para una única base de datos, tengo estas dos, que son las que veo acá. DB compras, DBTs. Por eso decía lo del rol también. Si vos le asignas un rol y ese rol también existe a nivel de base de datos, entonces si por ahí falla algo en la aplicación, pasa la validación, va a bloquearse en el sistema de gestor de base de datos. Cada cosa se me ocurre. Bien. ¿Alguien sabe inglés? SQL Injection, ¿sí? Es que creo que tengo un ejemplo, miren, les muestro. Este le mostré a los chicos de diseño web. Acá está. El SQL Injection, ¿sí? A ver si funciona. A ver si funciona, le voy a mostrar cualquier cosa, ¿no? A ver. Ahí el error, está bien. Y esta otra es la que permite, ya les muestro, voy a ver si funciona, si quedó funcionando. Sí. El SQL Injection es cuando justamente esto de conectarse a la base de datos. Si ustedes se conectan a la base de datos, ¿sí? Y generalmente lo que se hace desde el aplicativo, en la aplicación, ¿sí? Ustedes terminan ejecutando pueden ejecutar una consulta nativa SQL totalmente. Es decir, si yo acá en mi aplicación, o sea, yo desde la aplicación puedo ejecutar, por ejemplo, un select asterisco from a una tabla, ¿sí? Esto es un comando nativo de SQL que lo puedo ejecutar, ¿sí? Desde la aplicación, y esto obviamente se va
obtengo una conexión y esa conexión dice, bueno, voy a ejecutar esta sentencia de SQL y esto se conecta y hace la recuperación a la base de datos. Este mecanismo funciona bien, funciona rápido porque directamente vos ya le estás diciendo a la aplicación, quiero que ejecutes esta sentencia de SQL, ¿sí? Para recuperar todos los usuarios, por ejemplo, ¿sí? El problema es que, acá les quiero mostrar el tema de SQL Injection, en la forma de armar justamente estas consultas de SQL, ¿sí? Porque si estas consultas se arman mal, somos o estamos propensos a que nos hagan un SQL Injection, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos ingresar comandos, ¿sí? En los campos de texto y podemos alterar esta consulta SQL, ¿sí? Podemos modificarla y hacer que se termine ejecutando otra consulta SQL en lugar de la que verdaderamente tenía que ejecutar, y eso podría ocasionar un desastre en nivel de base de datos, ¿sí? Es decir, yo en lugar de terminar ejecutando un select asterisco from a una tabla de usuario, terminé actualizando algún registro o terminé eliminando una tabla o terminé eliminando algo en la base de datos simplemente porque el comando fue mal escrito. Eso se llama SQL injection, es cuando estamos inyectando o estamos ingresando un comando SQL por un campo de texto desde el aplicativo, y si la consulta está mal armada puede llegar a ocasionar, ¿no es cierto?, la ejecución de una consulta que no debería ejecutarse, ¿sí? Acá les muestro el ejemplo que tengo. Acá no es. Eso no. Ahí se ve, ¿no? Bien, acá tengo una pequeña aplicación en C#, ¿sí? Tengo acá una conexión. Bueno, acá tengo simplemente esta aplicación, lo único que hace es loguearse al aplicativo, ¿no? O sea, pregunta, valida si existe o no existe el usuario dentro de la aplicación. Pero le quería mostrar esto. Acá tengo un mecanismo que obtengo la conexión con la base de datos, que es este método que está acá arriba, ¿sí? Que tengo todos los datos donde se tiene que conectar, el server, el puerto, el usuario y la password, y la base de datos a la que se quiero conectar. Obtengo la conexión, ¿sí? Obtengo la conexión y acá yo lo único que estoy preguntando es si le voy a pasar un usuario y una contraseña, y yo quiero que me retorne si ese usuario y esa contraseña existen en la base de datos, ¿sí? Entonces, esto es lo que les mencionaba. Ustedes van a poder crear una consulta de SQL nativa, ¿sí? Fíjense que esta consulta de acá es simplemente SQL, como lo veníamos viendo, en la cual simplemente se pregunta select asterisco from usuario cuando el usuario es un valor por parámetro que va a cargar, ¿sí? Que es el que nosotros le vamos a pasar acá, y la password. Esta es una forma, ¿sí?, de armar una consulta, y fíjense que hay una librería que se llama MySQL Command, que es la que se encarga de decir, bueno, tengo la query y acá tengo la opción para poder agregar parámetros, y es decir que esto se va a encargar de armar esa consulta SQL, ¿sí? Ahora, si yo vengo acá, voy a utilizar esa consulta, ¿sí? Acá estoy llamando a esa consulta, le paso el usuario y la password. Fíjense que si yo, por ejemplo, ingreso un usuario que yo no conozco, ¿sí?, y le hago la terminación 1 es igual a 1 y le doy la apertura de slash y comentario, y en la contraseña que cierro el comentario y hago el comentario de una instrucción SQL. Si este label acá me aparece en true, quiere decir que yo pude acceder y puedo ejecutar una sentencia SQL, ¿sí?
Es decir, que yo acá, antes de esto, puedo meter alguna otra instrucción y puedo ejecutar la consulta de SQL. Yo acá le doy iniciar, me dan falso, quiere decir que este usuario esto evitó, ¿sí?, que haya armado mal la consulta. Ahora, hay otro método, que acá tengo el de consulta SQL 2, que es la forma, fíjense esta forma, cómo está armada la query. Select asterisco from usuario y hago esto. Abro comida y por parámetro le cargo el usuario que viene y lo mismo hago con la password. Y después simplemente le doy a la ejecución de la query y le digo, bueno, ejecuta esa query que está acá. Ahora fíjense el resultado de ejecutar una y de ejecutar la otra. Obviamente uno tiene que saber en qué lenguaje está escrito el proyecto, porque si no, no les va a tomar el comentario, ¿no? Le doy a iniciar y esto me dio en true. O sea, me dice que este usuario con este nombre y con esta contraseña existe en la base de datos. O sea, quiere decir que corrió bien la consulta SQL y esto pudo haber hecho desastre en la base de datos. Entonces fíjense la forma y el mecanismo que hay de cómo construir una query de conexión sin decirle a MySQL command que arme la query en lugar de nosotros armar la query, digamos. O sea, esto es una mala práctica. ¿Sí? Así que nosotros igual vamos a estar estudiando esta forma para que no pase lo que pasó anteriormente. Está bueno, ¿no? Bueno, eso es SQL injection. Inyectar un comando de SQL y querer hacer algo que no debería hacer. Bueno, acá yo no es que sé mucho inglés, ¿no? Pero bueno, prácticamente no sé mucho inglés, ¿no? Pero no, a ver. Honestamente, acá no sé qué es lo que dice, ¿no? Pero acá lo que le está preguntando es como que la madre recibe el llamado de la escuela, ¿sí? Por lo que entiendo acá. Si rompió algo. Sí. La madre pregunta al que llamó si rompió algo y el que llamó le dice que sí, o algo así, en efecto. Claro, y bueno, y acá le pregunta si realmente el nombre de su hijo, digamos, se llama Robert, ¿sí? Acá tiene una comilla, paréntesis, punto y coma, drop, table students. O sea, es como que en teoría la persona ejecutó esta instrucción, ¿no es cierto? Y terminó eliminando, o sea, por acá lo que hace es eliminar una tabla de estudiantes, ¿sí? Entonces como que en cierta manera se rompió la base de datos de la escuela, ¿no? De la cual, digamos, me parece a mí un poco exagerado, pero podría darse el caso. ¿Por qué me parece un poco exagerado? Porque generalmente cuando trabajamos con bases de datos relacionales y existen registros que están asociados y uno intenta, o sea, si yo por ejemplo tengo acá una tabla y este registro está asociado con otro registro de una tabla e intento eliminar la tabla acá, me va a decir que no se puede eliminar la tabla porque hay registros asociados todavía, ¿sí?
Si la tabla no tiene ninguna asociación, bueno, ahí sí va a poder eliminar la tabla, ¿no? Por eso me parece como un poco exagerado hacer un drop table, pero digamos refleja la idea de lo que se puede hacer con un SQL injecto, ¿no? Así como le mostré el ejemplo, acá tenemos un ejemplo, miren. O sea, este tipo de queries traten de evitarlo todo el tiempo, o sea, no hagan esto. ¿Sí? Utilicen la librería que les arme la query, ¿sí? Y ahí se van a asegurar de que se va a ejecutar una query correcta. Acá, por ejemplo, también lo que está haciendo es un select user, ¿no es cierto? Name con este nombre y esta password, y justamente le está pasando, acá es donde está armando, está seteando el valor. Entonces, si uno pone como name foo y como password le pone water or 1 igual 1, esta condición siempre va a ser verdadera por el condicional del or, ¿sí? Así que termina, o sea, si analizamos la consulta hasta acá y acá, esto por más que dé falso, esto va a ser verdadero y esta instrucción va a entrar. Así que le resulta gracioso ahora. Sí, no debe ser gracioso lo que haga un SQL injection. Este SQL injection, un colega en el proyecto que trabajaba anteriormente había descubierto un SQL injection. No sé qué es lo que estaba haciendo esa persona que descubrió eso. No tengo idea. La cuestión es que apareció un día y dijo, chicos, acá hay un problema. Nosotros éramos, o sea, yo estaba en el equipo de frontend, así que el equipo de backend tuvo que revisar ese tema, ¿no? Bien, ¿se comprendió el concepto, no? Os expliqué muy rápido y no se entendió nada. Ok. Bien, hay dos formas, ¿sí? Vamos a ver dos formas de aplicar seguridad en los sistemas de gestores de base de datos. Por un lado la seguridad discrecional y por otro lado la seguridad obligatoria, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata en cada una de ellas. Pero por un lado, por ejemplo, la seguridad discrecional, ¿sí? Consta de un poquito lo que estábamos hablando, de crear roles, ¿sí? Y a esos roles, por ejemplo, le podemos asignar permisos, o bien, por ejemplo, a los usuarios mismos, o sea, crear usuarios y a esos usuarios poder crearle, asignarle permisos, ¿sí? El tema es que, bueno, los permisos, si nosotros creamos, por ejemplo, un usuario, a ese usuario yo le puedo asignar permisos, le puedo decir, bueno, tenés permisos para hacer un insert, para crear una vista, para crear una base de datos, para hacer un update, para ejecutar un procedimiento almacenado sobre una cierta tabla, ¿no es cierto?, de la base de datos. El tema es que si nosotros lo planteamos de esa manera es como que suena todo muy lindo, pero imagínense si van creciendo los números de usuarios. Entonces por cada usuario que se va registrando uno tiene que correr la misma instrucción, nada más que con diferente usuario. Entonces lo que se puede hacer es, por ejemplo, crear un rol y al rol le asigno una serie de permisos. Entonces decir, bueno, a este usuario que se registró le voy a asignar este rol y ese rol tiene todos esos permisos, ¿sí? O por ejemplo decir, bueno, a todo este grupo de personas, a este grupo de usuarios, a estas 10 personas por ejemplo, le vamos a habilitar los permisos para que puedan actualizar sobre la tabla de productos, por ejemplo, ¿sí?
Entonces simplemente lo que hago es modifico los permisos sobre un rol, ¿sí? Es como crear una especie de grupo y decir, bueno, acá tengo un grupo que tiene todos estos permisos. Por ejemplo, acá dice el grupo 1 tiene permisos para la tabla 1, el grupo 1 tiene permisos para la vista 1 y también tiene permisos para la secuencia 2. Entonces todos los usuarios asociados a este grupo o que tengan este rol de usuarios van a tener permisos hacia estas tablas o secuencias o vistas, ¿sí? Y acá un poquito el tema de las vistas, que también creo que en su momento le había comentado cuando vimos el tema de vistas, que funcionan muy bien para el tema de seguridad. Porque, por ejemplo, yo quiero que un grupo de usuarios, ¿sí?, tienen que utilizar datos de ciertas tablas, pero no tienen que utilizar todos los datos, ¿sí? Es decir, bueno, este grupo, para hacer una cierta operación, vos necesitas estos datos y con esos datos ya puedes hacer toda la operación, es decir, no te tengo que mandar toda la data. Entonces lo que puedo hacer es crear vistas, ¿sí? Y las vistas, como vimos, son tablas virtuales donde se alimentan de tablas físicas que existen en la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos una vista 1, esta vista 1 va a tener visibilidad de la columna A, la columna B, la columna X y la columna Y, ¿no es cierto?, correspondientes de estas tablas. Es decir, que este grupo de usuarios no va a tener visibilidad, por ejemplo, de la columna C ni de la columna Z de las tablas correspondientes, ¿sí? Entonces es una buena práctica, ¿no es cierto?, la implementación de vistas, como así también, por ejemplo, crear roles, ¿sí? Por eso había quedado pensando lo de los roles, que podemos crear el rol y ese rol ya automáticamente asociarlo con un rol de la base de datos, cosa de que si hay algún filtro a nivel de aplicación, que aparezca, ¿no es cierto?, el control directamente en el sistema de gestor de base de datos. Habría que estudiarlo ese mecanismo y ver cómo se podría armar. Entonces podría crear, por ejemplo, diferentes vistas, ¿sí?, y crear diferentes roles e ir asociándolos de acuerdo, ¿no es cierto?, a los permisos que se le quiere dar. Después, por otro lado, eso es respecto al tema de seguridad discrecional, ¿sí?, el manejo de lo que son roles de usuario o usuarios. Digo roles porque tenemos roles y podemos crear, digamos, usuarios directos, y en ambos casos le podemos asignar lo que son permisos, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos otro mecanismo que es la seguridad obligatoria, ¿sí?, que este mecanismo es un poquito más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nos está sugiriendo es que colocamos una columna, ¿sí? Tenemos que incorporar una columna que permita clasificar los datos, ¿sí? Es decir, en cada tabla agrego una columna, que esa columna va a actuar como un clasificador de datos, ¿sí? Es decir, yo a cada registro individual le voy a dar una cierta categoría, ¿sí? Entonces voy a tener una tabla en mi base de datos con registros y cada registro va a tener asociado una categoría. Entonces significa de que si yo al usuario le asigno una categoría de nivel 2, ese usuario únicamente va a poder ver los registros que tengan esa misma categoría o sean inferiores, ¿sí? Entonces la seguridad obligatoria nos sugiere eso, nos sugiere incorporar una nueva columna que podamos configurar la categoría, ¿sí?, de esos registros. Entonces por eso nos dice acá, las filas tienen un nivel F sub i de seguridad, ¿sí?, que solo se puede leer si el usuario tiene un nivel sub i mayor o igual al F sub i de seguridad de la fila. Es decir, si yo tengo un registro y este registro se clasificó con un nivel de seguridad 3 y el usuario
tiene un nivel de seguridad 2, entonces ese registro, ese usuario no lo va a poder ver. ¿Sí? Y esto acarrea una serie de conflictos. ¿Sí? El usuario X puede recuperar el objeto Y solo si el nivel de acreditación de seguridad de X, U sub I, es mayor o igual al nivel de clasificación de I, F sub I. Acá el tema de la actualización. El usuario, claro, porque esto es de lectura. Yo voy a conectar mi cargador de la compu. Eso es solo de lectura. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de una actualización? ¿Sí? O una eliminación. El usuario X puede eliminar el objeto Y solo si el nivel de acreditación es igual al nivel de clasificación de Y. Es decir, que el usuario solamente puede actualizar o eliminar si el registro tiene su mismo nivel. No evalúa si es mayor o menor, tiene que ser estrictamente igual. ¿Sí? Esto, como les mencionaba, puede ocasionar problemas. Fíjense, esto es lo que les mencionaba. Tenemos una tabla de empleados y a esta tabla de empleados se le anexó una columna, clasificación, de la cual lleva un cierto niveles, ¿no? Ciertos números que manejan las diferentes categorías que tienen estos registros. Es decir, estos 3 registros de acá son de nivel 3, este registro es nivel 4 y el último es de nivel 2. Entonces, el usuario que tiene un nivel de seguridad 3 va a poder ver los 3 primeros registros y el último. El cuarto no. Ahora va a poder actualizar únicamente los 3 primeros registros porque coincide con su nivel de clasificación. El tema es el siguiente. Quiero ver si está. Acá está. Este es el que estaba buscando. El tema es el siguiente, ¿no? Imagínense este caso. Viene un usuario que tiene un nivel de seguridad 2. ¿Sí? Por lo tanto, este usuario va a poder ver únicamente va a poder ver únicamente este registro de acá. El 2, que sería el cuarto, y el último. Estos 2 registros va a poder ver. Solamente esos 2. Pero imagínense el caso, ¿no? Viene una persona y es atendido por un usuario que tiene un nivel de seguridad 3 o tiene un nivel de seguridad 4. ¿Sí? Entonces esa persona se registra en el sistema y esa persona quedó registrada como, en este caso es Luis Silva, pero quedó con una clasificación, como vemos acá, de nivel 4, porque le registró otro usuario. Casualidad que llega la misma persona y le atiende un usuario de nivel de seguridad 2. ¿Sí? Dice, pero usted no se encuentra registrado en el sistema porque la persona de nivel de seguridad 2 nunca va a ver este registro. No se va a dar cuenta de la existencia de este registro por el nivel de seguridad que tiene. Entonces, tranquilamente le dice a la otra persona, pero no estás registrado en el sistema, lo damos de alta en el sistema. ¿Sí? Entonces ahora tengo a 2 Luis Silva con diferentes niveles de seguridad en el sistema
Y en el caso de que si esto es o sea, si hay que hacer una contabilidad de esto, acá va a saltar un problema. O sea, digo contabilidad porque veo la palabra sueldo, ¿no? Y está la tabla de empleados. Entonces, ¿con qué registro me quedo como válido? ¿Sí? ¿Cuál es el válido? ¿El que tiene clasificación 4 o cuál es el que tiene clasificación 2? O sea, por eso digo, por un lado, o sea, resulta un poquito más complejo por el mero hecho de que tengo que manejar una columna adicional en todas las tablas. Y no solamente eso, sino que tengo que controlar el nivel de clasificación de cada registro. ¿Sí? Es una opción, no está mal, funciona, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta estas cosas. Es decir, manejar esa columna en todas las consultas que se van a hacer de tipo insert, y ver que los registros existan o no existan, y ver y si existen qué nivel de clasificación tienen. ¿Sí? ¿Qué les parece este nivel de seguridad? Está bueno, pero hay que tener en cuenta justamente estas cosas, ¿no? Entonces, claro, acá para el usuario 2 únicamente veo estos dos registros, pero para el usuario 4 resulta que para este usuario aparecen dos Luis Silvas. Uno de categoría 2 y otro de categoría 4. Y yo pienso que eso, llevado a la práctica, se puede solucionar poniendo, por ejemplo, si estamos hablando de una admisión o el que esté armando la tabla, que siempre sea alguien que tenga el mayor nivel de seguridad, entonces nunca se va a ocultar ningún dato y listo. O sea, siempre que sea una admisión, alguien que tenga que dar de alta a algún cliente o lo que sea, tiene que tener mayor nivel de seguridad y listo. Claro, o sea, vos decís que el registro válido va a ser el que tiene el nivel de seguridad más alto siempre. Claro, y aparte de eso, es que siempre el que tome los datos, porque ahora estamos hablando de una admisión que se hace 2 veces. Entonces, el que tome los datos, el que admisione, que siempre tenga un nivel de seguridad que sea el más alto, que no se le oculte ningún dato. Claro, podría ser. Sería la cuestión de administración de la empresa. Exactamente, sí. Por eso digo, es una forma, ¿sí?, totalmente válida, ¿no es cierto?, de poder manejar la seguridad a nivel de registro. Tal, ¿no es cierto?, como la seguridad discrecional, manejando todo lo que viene a ser roles y permisos, que es justamente, tengo acá una presentación, la subí al campus hoy, que es esta presentación donde hay ciertos comandos que si ustedes quieren ir jugando, la presentación ya está subida en el campus. Por ejemplo, este comando SQL, ¿sí?, les permite ver todos los permisos que tiene un usuario en particular, ¿sí? Hacen el show grants for y el nombre del usuario, ¿sí? El nombre del usuario es, bueno, el nombre del usuario @ y el host, ¿sí? Después, armé la presentación porque es bastante a veces, yo particularmente a veces me olvido de los comandos. Por ejemplo, para crear un usuario, ¿sí?, tenemos el comando create user, le damos el nombre y la identificación le asignamos una password, ¿sí?, una contraseña. Acuérdense de que esta contraseña se tiene que acordar para poder conectarse al MySQL, ¿no? Después, ¿cómo puedo yo asignar permisos a un usuario? Bueno, tengo que utilizar la instrucción Gantt, ¿sí?, que este es el comando que me va a permitir, o sea, dar permisos. Después tengo que decirle qué permisos, ¿sí?, en este caso le queremos dar todos los privilegios, on, ¿sí?, y acá hay un asterisco punto asterisco. Bueno, ¿qué significa este asterisco punto asterisco? Significa
el database, o sea, la base de datos, ¿a qué base de datos le voy a dar el permiso? Punto y la tabla. ¿Sí? Entonces, base de datos, tabla. Si yo pongo un asterisco, significa que le estoy dando el permiso a todas las bases de datos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, la base de datos, creo que la nuestra se llamaba dbts, punto, asterisco, significa que le doy permiso a todas las tablas de esa base de datos puntualmente, ¿sí? Es decir, puedo hacer todas las operaciones sobre todas las tablas en esa base de datos puntualmente, ¿sí? Eso es lo que significa este asterisco, punto, asterisco. Bueno, seguido del to, es decir, para el usuario, y acá le asignamos el nombre del usuario. Obviamente este usuario tiene que existir, ¿sí? Acá puedo escribir más de un privilegio, ¿sí? Por ejemplo, si pongo todos, o por ejemplo puedo poner un insert, puedo poner update, puedo poner delete, ¿sí? On la base de datos, punto y la tabla, ¿sí? Acá les dejo este comando también. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a crear un usuario. El usuario y la contraseña. Vamos a poner izip2. Identified by no sé si alcanzan a ver, si no ven avísenme. Corremos este comando y ahí creamos el usuario izip2@localhost. Ahora, si yo desde acá, desde la consola, le voy a cambiar a ese usuario system.mysql, que es este comando de acá, el usuario y la password. -u, en este caso es izip2 y tiene password 456M, y ahí ya ingresé. Si yo pongo select user, ya estoy acá en la consola logueado y conectado con el usuario izip2 localhost, ¿sí? Ahora, si quiero ver, era show grants para este usuario izip2. Me va a decir que no tiene permiso. Es decir, acá no hay permisos asignados hacia este usuario, ¿sí? Entonces significa de que, bueno, si no tengo permiso, yo acá creo que con este usuario puedo hacer un database y no veo las tablas, digamos, ¿sí? Porque no tengo prácticamente ningún permiso de este usuario. Ahora, si yo le quiero dar un permiso a ese usuario, a ver, lo vamos a hacer desde acá. Sería grant all sobre dbtest punto y todas las tablas para este usuario. Entonces acá tengo que hacer este comando, el flush privileges, simplemente
En teoría, digo en teoría porque a veces a mí me funciona, a veces no, pero lo que hace es como que recargar los permisos de los usuarios. Entonces yo ahora acá debería poder ver y efectivamente veo la base de datos TBTest. Entonces ahora este usuario de zip2 tiene permisos, todos los permisos sobre todas las tablas. O sea, yo acá tendría que poder hacer un show tables. ¿Cómo era el comando? Show tables. Pará. Espera, no, nunca me posicioné en la base de datos. Show tables. Ahí está. Ahora sí veo todas las tablas de esta base de datos. Bueno, esto es lo que le comentaba, ¿no? Es decir, va al grant, permiso, on, la base de datos, el punto y la tabla. ¿Sí? Si ponen asterisco, punto asterisco, le dan permiso a todas las tablas y a todas las bases de datos, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que estuvimos viendo recién. Y esto es para eliminar, por ejemplo, un permiso. Para eliminar un permiso, simplemente tienen que utilizar el comando revoke, le dan el permiso, el nombre del permiso, sobre qué base de datos y sobre qué tabla, para, en este caso, el usuario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá elimina todos los permisos sobre todas las bases de datos y sobre todas las tablas para un determinado usuario, ¿sí? Sería prácticamente muy similar al de Gantt, nada más que en este caso para eliminar permisos. Y después también podemos crear lo que son los roles. Podemos crear un rol con el comando create role y le damos un rol de usuario, ¿sí? Le podemos asignar permisos a este rol. El comando es exactamente el mismo, nada más que la única diferencia, en lugar de pasarlo a un usuario, le pasamos el nombre del rol, ¿sí? Y si yo quiero asignar un rol a un usuario, le digo Gantt, el nombre del rol, y le paso el usuario, ¿sí? Entonces, de esa manera yo estoy asignándole un rol a un usuario, ¿sí? Esta filmina yo la colgué en... Esta filmina está buena, o sea, así tengo que pasar las otras. Está subida en el campus, por si lo quieren ir probando y lo quieren ir jugando en sus máquinas con los roles y los usuarios, ¿sí? Así que bueno, y eso sería todo lo que es la unidad 3, la parte de seguridad, ¿sí? Y con eso ya estaríamos terminando lo que es la unidad número 3. Bueno, no nos alcanzó el tiempo para ver la unidad 4, ¿sí? Tampoco quiero arrancar ahora esa unidad porque están con el examen y quiero que se preparen bien para el examen, la unidad 2 y 3, que se habilita ahora el día jueves, ¿sí? Es un cuestionario, así que nada, eso de mi parte. Hoy sería la última clase, sí, de base de datos, y bueno, y nos estaríamos encontrando nosotros en octubre, noviembre, ya con la práctica A2, donde vamos a estar viendo C#, vamos a desarrollar un aplicativo y vamos a conectarnos hacia una base de datos. ¿Sí, Iván? Sí, profe, le consulto. Yo la última vez en primer evaluativo A sería, no me dio el tiempo, pensaba que lo había mandado, no lo envié, cuando me di cuenta ya eran las 8:10, digamos. Tendría, y ahora, digamos, el jueves me apareció para rendir el A y B, ¿o cómo sería?
El caso del B aparece si uno aprobaste el primero. Para aquellas personas que no aprobaron el primero le aparece el B. El tema es que si vos me decís que eran las 8 y 10, no sé si te tomó o no te tomó el sistema. No me dejó mandarlo, digamos. No me dejó. Tengo que rendir entonces este jueves, viernes. El B, en el caso de aquellos que rindan el B, sí, eso quiero aclarar. Los que rindan el examen tipo B entran a la unidad 1, 2 y 3. Los que rinden el examen tipo A entran a la unidad 2 y 3. ¿Sí? Porque el B engloba todas las unidades vistas. ¿Tá? En este caso solamente la unidad 1, 2 y 3 y la 4, 1, 2, 3 y 4 entran todas las unidades en ese examen. ¿Sí? Para tener en cuenta, digamos. Perfecto, profe, gracias. Y los que rinden el examen tipo A, la unidad 2 y 3 sería. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo por lo que viene a ser base de datos. Igual seguimos viendo base de datos porque tenemos que conectarnos con C#, así que en la práctica 2 vamos a estar armando también una base de datos y nos vamos a conectar, así que todavía tenemos que trabajar con base de datos. Con base de datos. Así que bueno, chicos, estamos por hoy. Les deseo mucho éxito en el examen y los espero en la práctica 2, ¿sí? Para ya meternos en la parte de programación. Ya sé que vienen con ese tema con Sergio viendo, así que bueno, me sumo al mundo de la programación con ustedes, en este caso con C#. Y el año que viene vamos a ver programación web. Todo lo que viene a ser programación web. ¿Sí? Así que bueno, muchos éxitos para el examen del jueves y los espero en la práctica 2. Chao, profe. Estamos, chicos.